Iniciamos entonces con el tema de multiplicación, de matrices en realidad, y la multiplicación de matrices. Como siempre, vamos a hacer un recordatorio de los conceptos básicos de las matrices. Yo no les puse el ejemplito, en el libro está un poco más extenso, simplemente un resumen bien resumidito. ¿Qué es lo que es una matriz? En realidad es arreglo el tema genérico, ¿verdad? Las matrices son las de 2 dimensiones, los vectores son los de 1 dimensión. La matriz transpuesta pues es simplemente cambiar las filas y las columnas, ¿verdad? De la matriz original. A esto se le conoce un vector fila, normalmente es horizontal, vector columna cuando es vertical, de esta manera. El vector unidad es alguno de los x o y que están en el vector, bien sea fila o columna, diferente de 0, y el resto, pues, diferente de 0. La matriz cuadrada, pues, que tiene el mismo número de filas y columnas, y para las matrices cuadradas en particular, entonces definimos lo que es una matriz diagonal, aquella que solamente tiene diferente de 0 los elementos que están en la diagonal principal, de resto son 0. La matriz identidad, donde los elementos que están en la diagonal principal son 1 y el resto son 0. Una matriz tridiagonal es aquella que tiene elementos diferentes de 0 en la diagonal principal, por encima de la diagonal principal y por debajo de la diagonal principal. La triangular superior, sus elementos son 0 si están debajo de la diagonal principal. La unidad triangular superior tiene 1 en la diagonal principal. La matriz triangular inferior, pues el complemento de aquella, ¿verdad? Es decir, tiene elementos iguales a 0 en la parte inferior, perdón, en la parte superior. Y igual que la unidad triangular superior, pues existe la unidad triangular inferior. La matriz permutación, solo un 1 en cada fila o columna, lo cual hace que esa se va a utilizar para los sistemas de ecuaciones, para resolver sistemas de ecuaciones. Hace que se reacomoden los elementos al multiplicarse por un vector. La matriz simétrica es aquella que tiene, ella misma es igual a la respuesta de ella. En este caso es simétrica. En general, el conjunto de todas las matrices que están definidas en los reales, es decir, cuyo contenido son números reales, se conoce o se nombra como R elevado a la M por N. Entonces, el conjunto de todas las matrices reales. Las operaciones, tenemos la suma, en la cual simplemente sumamos los elementos que tienen misma fila y columna y los colocamos en la matriz resultante, que va a tener la misma dimensión. El elemento neutro de la suma sigue manteniéndose, en este caso la matriz que está llena de ceros. Hola. Coja aire. La multiplicación por un escalar es simplemente, si yo tengo que multiplicar por cualquier número una matriz, pues es la multiplicación por ese número de todos los elementos de la matriz. La negación es cambiarle de signo a cada uno de los elementos. Se puede también colocar como A más menos A, pues eso debe ser igual a la matriz 0. En este caso el 0 está indicando una matriz completa llena de 0. La resta, igual que la suma, sería por cambiar aquí la suma por una resta, es equivalente a hacer esta operación. En particular, la multiplicación de matrices, que es la que vamos a ver, se obtiene una matriz C, que es la multiplicación de A por B, donde estas dos matrices deben ser compatibles. La compatibilidad no es otra cosa que verificar que el número de columnas de la matriz que está al comienzo, que está al lado izquierdo del operador multiplicación, sea igual al número de filas del operando al lado derecho. ¿Okay? En ese caso son compatibles. La fórmula general es, cada uno de los elementos de la matriz resultante va a ser la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los a sub i k por los b sub k j. Por lo tanto,
aquí se nota, ¿verdad?, que el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas para poderlas multiplicar. En ese caso ya son compatibles. Si yo multiplico cualquier matriz por la matriz 0, pues me debe dar 0 porque es nulo. Si lo multiplico por la matriz identidad, pues me debe dar la misma matriz. En el caso de que A y B sean compatibles, perdón, A, B y C sean compatibles, entonces es lo mismo multiplicar A y habiendo multiplicado primero B por C y luego por A, que multiplicar A por B y luego por C. En el caso de la asociatividad es eso. A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Igual aquí, si lo tengo, en ese caso, para que pueda hacer las multiplicaciones, tienen que ser compatibles, porque si no, no se puede multiplicar, ¿ok? Ajá. Si las matrices son todas cuadradas, pues esto se da, no hay ningún problema. Si n es mayor que 1, ¿verdad? Las dos matrices A y B en general no son conmutativas, es decir, no es lo mismo A por B que B por C, ¿ok? O sea, depende del orden como yo las voy a multiplicar. Eso se sabe porque al decir que tienen que ser compatibles, pues es importante cuál operando está a la izquierda y cuál operando está a la derecha. Por lo tanto, el producto escalar, en el caso de que sean vectores, por ejemplo, esto no debería ser producto escalar, ¿verdad que no? Porque escalar es cuando multiplico por un número nada más. Debería ser producto vectorial. Porque eso es la transpuesta por de un vector, pero los X y los Y, para él, lo que pasa es que yo no puse eso, él pone al comienzo del capítulo, X, Y, Z son vectores, A, B, C, son matrices. En este caso, para poderlos multiplicar, pues yo tengo que transponer uno de ellos, porque si no, no se da la compatibilidad para poderlos multiplicar. La norma euclidiana de un vector se describe de esta manera y es la raíz cuadrada del vector traspuesto por él. Es la longitud en el espacio euclidiano n-dimensional, es decir, me va a dar un número. La inversa de una matriz se conoce como a la menos 1. Si yo multiplico a la matriz por su inversa, me debe dar la matriz identidad. Y es lo mismo que la matriz inversa por A. Una matriz es singular si no tiene inversa. Si A y B son matrices no singulares cuadradas, entonces B por A, la inversa de eso, es igual a la inversa de A por la inversa de B. Y la inversa de A traspuesta debe ser igual a la traspuesta, la inversa de la traspuesta. ¿Okay? O sea, la traspuesta de la inversa es lo mismo que la inversa de la traspuesta. Ajá. Si tengo varios vectores que son linealmente dependientes, si tengo varios vectores, ellos son linealmente dependientes, si existen unas constantes, no todas iguales a 0, tales que al multiplicar cada constante, en este caso C sub 1 por X sub 1, C sub 2 por X sub 2, la suma de todo eso debe ser 0. Para que sean dependientes. El rango de columnas o de fila de una matriz es diferente que la matriz no sea 0, ¿verdad? Es el tamaño del conjunto más grande de columnas o de filas, dependiendo de cuál estoy calculando yo, de A linealmente independiente. El rango completo de una matriz es n, ¿verdad? Si solo si A es no singular. Todo este concepto es porque las matrices singulares hay que verificarlas en el caso que estemos resolviendo algún problema, porque algunas cosas pues debo verificar si la matriz es o no singular. Un vector nulo para A es un vector no cero, tal que al multiplicarlo por la matriz pues me debe dar 0. Si A tiene un rango de columna completo, A tiene un rango de columna completo si solo si A no tiene un vector nulo. Entonces aquí ya todos estos conceptos son para, en el caso que nos toque calcularlo, pues ver cuál es la mejor
averiguar eso. Si una matriz cuadrada es singular, sí, solo sí, ella tiene un vector nulo. Entonces aquí ya podemos ver que para calcular si una matriz es singular, pues habría que encontrar un vector, ¿verdad? No cero, en el cual ella al multiplicarlo, la matriz por ella, pues me dé cero. Entonces en ese caso yo decido que es singular. Otra manera de hacerlo es por los determinantes. Entonces, asociado a las matrices, tenemos el concepto de determinante. ¿Ustedes se acuerdan de eso de bachillerato? Sí. Por allá, ¿ok? Entonces, según el menor i, j-ésimo de la matriz, que es cuadrada, por supuesto con n mayor que 1, es la matriz a su ij quitándole una fila y una columna, ¿verdad? Borrando la i-ésima columna y la j-ésima fila de A. Entonces, el determinante está definido recursivamente en términos de esta forma. El determinante de A, de la matriz, en este caso cuadrada, ¿verdad? Es A sub 1, 1 si n es igual a 1. Y si no, ¿verdad? Para n mayores que 1, entonces se calcula con esta fórmula, en la cual vemos que el primer término por el determinante de la matriz quitando la primera fila y la primera columna. Luego, quitando el segundo término de la primera fila, el A sub 2, por el determinante de quitando la primera fila y la segunda columna. Y así sucesivamente. Como la matriz puede ser muy grande, ¿verdad? Nos van a quedar matrices un poquito más pequeñas. Y normalmente la fórmula para encontrar el determinante directo, ¿cuál va a ser? Aquí está, a su 1. ¿Okay? O sea que esta fórmula recursiva la tenemos que aplicar hasta que nos quede un solo elemento. Y nos regresamos y vamos sustituyendo y entonces encontramos la solución. ¿Ok? Entonces, este elemento de la serie que está aquí, ¿verdad? Se puede, digamos, generalizar como primero el término, porque el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo y así van cambiando, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, el signo, ¿verdad? Menos 1 elevado a la n más 1 para que vaya cambiando y multiplicado por el determinante de la matriz en esa fila y en esa columna. Eso por lo general se llama el cofactor y eso lo vamos a utilizar después para otras cosas. En un caso sencillo, por ejemplo, queremos calcular el determinante de esta matriz cuadrada de 3 por 3, pues sería el primer elemento que es 1, ¿verdad? Y en este caso es positivo porque es el primero. Y luego el determinante quitando esta fila y esta columna, por lo tanto queda el determinante de esto, que es facilito porque es multiplicar así menos la multiplicación así. Sí, eso sí se acuerda uno porque lo hizo tantas veces que no se le olvida. Luego, el segundo término le toca, si el ratón se despierta, aquí, 0, ¿verdad? Eliminando esta fila y esta columna me queda 3, 5, 5, 7, aquí está. Pero le toca ser negativo porque es el segundo término. Entonces, positivo, negativo. El tercero es positivo. Sería 2, elimino esta y me queda 3, 4, 5, 6. Resuelvo los determinantes y me da el determinante. Claro, aquí no está hecho hasta con esta fórmula exactamente porque aquí llega hasta 1. O sea, si hacemos el programa o el algoritmo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una rutina recursiva cuya parada va a ser cuando ya yo tenga igual a otro. ¿Ok? Ok, entonces, en general los determinantes tienen todas estas propiedades que están descritas en el teorema, en el capítulo 28 de la segunda edición. Si alguna fila o columna de A es 0, entonces inmediatamente el determinante es 0, puesto que cada vez que calculemos, pues esa fila o columna va a intervenir en los cálculos, como son multiplicaciones, va a hacer que se anule.
Si la entrada de cualquier fila o columna de A se multiplica por cualquier número, ¿verdad? En el caso que tengamos que multiplicar la matriz por un valor, entonces es lo mismo multiplicar el determinante por ese valor. El determinante de la matriz es lo mismo que el determinante de la matriz traspuesta, da el mismo valor. Para dos matrices cuadradas A y B, si tengo que multiplicarlas, ¿verdad?, o tengo que calcular el determinante de la multiplicación, es lo mismo que multiplicar el determinante de A por el determinante de B. Si las entradas de cualquier fila o columna se suman a las de otra fila o columna, el determinante no cambia. Este es importante porque este es el que va a permitir después hacer unos cálculos que vamos a ver al final. Y si yo intercambio cualquier fila o columna, entonces el determinante simplemente va a cambiar de signo, porque los cálculos, como ya vimos, el cálculo del determinante pues tiene una forma de colocar los signos para cada uno de los elementos que estamos calculando, y al intercambiarlo pues simplemente estamos modificando ese orden, y se demuestra entonces que es lo mismo que multiplicarlo por menos 1, el que ya tenemos. En el caso de las matrices, tenemos entonces una que nos sirve mucho mejor que la anterior, el vector, porque encontrar un vector que haga que la matriz se anule cuando lo multiplique, pues la cosa no es muy sencillita, pero en cambio en este caso sí, por el teorema 28.5, si una matriz cuadrada, eso sí, es singular, ¿verdad?, entonces su determinante es 0. Que por lo más cómodo sería entonces, dada una matriz, calcular el determinante. Si es 0, una matriz singular, no tengo que estar buscando más cosas. La otra cosa importante, bueno, ya tenemos entonces por este teorema podemos rápidamente saber si una matriz es singular o no. Y la otra es las matrices definidas positivas. En este caso, las matrices cuadradas se definen positivas si, teniendo un vector traspuesto, multiplicado por esa matriz y luego por el vector, eso da mayor que 0. Para todo vector diferente de 0. De aquí, bueno, esa es la definición. Veamos cómo podemos nosotros entonces calcular matrices, decidir si una matriz es definida positiva o no. En el caso de la matriz identidad, que está definida positiva, tenemos entonces que el vector traspuesto, ¿verdad?, en este caso, a este X, ¿verdad?, multiplicarlo por la matriz identidad y luego por ese mismo vector, es lo mismo que multiplicar el vector traspuesto por X, por lo tanto eso es mayor que 0. Por el teorema que le sigue, para cualquier matriz con rango completo, ¿se acuerdan del rango? Era que el rango por fila y el rango por columna se habían definido por acá. Aquí está. ¿Ok? En base a que las columnas o las filas de esa matriz, dependiendo si estoy calculando el rango de columna o el rango de fila, esas sean linealmente independientes, es decir, que no haya dependencia entre los elementos de la matriz, eso me da el rango de la matriz. Ese rango entonces es completo si todas las filas y las columnas de la matriz son independientes, ¿verdad?, para que sea igual a él. Eso es importante para lo que viene aquí. Para cualquier A con rango completo, es decir, que todas sus filas y columnas son independientes, se tiene que la traspuesta de A por A está definida positiva. Entonces ya ahí vamos en camino a decidir cuándo una matriz sea definida positiva. En el caso del algoritmo de Strasser, ¿verdad?, entonces estas cosas son los conceptos básicos que van a ser utilizados después en los algoritmos. En el caso del Strasser, que ya lo habíamos visto cuando vimos la técnica como un ejemplo de dividir y vencerás, ¿verdad?, es un ejemplo de esta técnica de desarrollo de algoritmos, y recordamos que si tenemos que multiplicar dos matrices cuadradas, pues aquí las dos matrices son compatibles, son cuadradas. El único problema que tenemos es que n, según lo definió él, tiene que ser potencias de 2 para poderlo dividir, ¿verdad?, por la mitad,
la matriz en filas y columnas, y en ese caso entonces reescribir la ecuación de la multiplicación de esta manera, es decir, divido la matriz resultante, ¿verdad?, en 4 submatrices con rango n medios, ¿verdad?, cada una, n medio por n medio, n medio por n medio, así para cada una, y entonces decido, o no decido, simplemente escribo las ecuaciones que van a obtener cada una de las submatrices. En el caso de R va a ser igual a A por E más B por G, es decir, esta que está aquí, la fila por la columna, que es como normalmente se multiplica. Pero para no hacerlo con el algoritmo normal y corriente, que me llevaría 3 lazos, pues Strassen lo que trató fue de disminuir la complejidad para el algoritmo normal. Si lo hacemos así, pues nos dan estas 4 ecuaciones, ¿verdad?, para calcular R, para calcular S, para calcular T y para calcular U. La recurrencia que tendríamos en el caso que apliquemos dividir y vencerás de esa manera, ¿qué sería? Sería que la solución, la complejidad de la multiplicación sería 8 veces, ¿verdad?, al dividir las matrices de esa complejidad en n medio, porque lo dividimos por la mitad, más, siempre es el término que nos da la complejidad de ensamblar la solución, porque dividir y vencerás tiene ese problema. Yo divido el problema en pedacitos, pero después tengo que armar la solución con los pedacitos. Entonces a veces ese armar la solución con los pedacitos es fácil, es simple, y a veces no. Entonces, en este caso, ¿verdad?, la complejidad de rehacer eso o arreglar esos resultados para obtener el resultado, que es la matriz resultante, pues es del orden n cuadrado. Bien sea, teta es el límite estrecho por arriba y por abajo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, entonces esta división nos va a llevar un tiempo, y esta, que es el ensamblado de la solución también. La solución de esta ecuación, de esta recurrencia, aplicando ¿se acuerdan del método maestro? Sin el método maestro no seríamos mucho, porque las recurrencias salen más fáciles por ahí. Entonces, aplicando el método maestro, la solución es n cubo. Por lo tanto, la técnica, aplicar la técnica de dividir y vencerás a una multiplicación de matrices no nos bajaría, si lo hacemos así como está ahí, no nos baja la complejidad del algoritmo original, ¿okay?, de usar los 3 lacitos normales y corrientes sin amargarnos la vida dividiendo, ¿okay?, y después uniendo. Entonces, lo que hizo Strassen fue simplemente mirar un poco en detalle cómo son estas formulitas, estas 4 ecuacioncitas, para ver si podía quitar algunas multiplicaciones del cálculo para poder entonces bajar la complejidad del algoritmo. En el caso de él, pues solamente, ¿verdad?, por la forma en que se desarrollan estas multiplicaciones se puede bajar en una sola, lo cual, por el método maestro, ¿verdad?, nos daría entonces una complejidad de ese estilo, 2n elevado a la 2,81. Entonces, el método tiene 4 pasos: dividir las matrices A y B en n cuadrado por n cuadrado submatrices. Bueno, después veremos qué pasa cuando n no es potencia de 2. Calcular las 14 matrices o submatrices a sub 1, a b sub 1 hasta a sub 7 b sub 7, que son n medio por n medio, utilizando sumas y restas escalares, lo cual da una complejidad de n cuadrado. Calcular recursivamente los 7 productos de las matrices, que son los que darían aquí, y calcular las submatrices RSTU, que es el ensamblaje de la solución, ¿verdad?, que es la que conforma la matriz resultante, con las combinaciones de las sumas y restas de estas multiplicaciones, utilizando también sumas y restas escalares.
lo cual da n cuadrado. Entonces, fíjense que, digamos, la parte sí que va a ser más peso es el n cuadrado, y le subiría un poquito adicionalmente, que es el como 81S, que es el ensamblaje, perdón, que es el cálculo recursivo. En el caso de las submatrices, para cada una de ellas, esta es la explicación que da Cormick. Creo que en el libro de Balzac estaba más sencillito. Lo que pasa es que yo seguí el libro, el capítulo de él, pero creo que cuando lo vimos como dividido en cera estaba más bien las formulitas de la otra forma de presentarlo. Aquí está un poco engorrosa, pero bueno, yo lo puse ahí. Cada una de las P sub I, que son las submatrices, es la multiplicación de A sub I por B sub I, lo cual se expande de esta manera. Los alfa I1 por A, etcétera, ¿verdad? Por cada uno de los A son las submatrices estas, ¿ok? No son escalares, sino submatrices. Los alfa sí son escalares. Entonces, los alfa sub IJ, que están aquí, y los B sub IJ, beta sub IJ, perdón, pertenecen van a contener, los términos o menos 1 o 0 o 1, y ellos van a estar en una matriz Q. En realidad en el libro aparece la matriz completa, ¿verdad? Yo no lo copié, sino que la llamé Q, y simplemente lo que hace es mirar a fondo cómo son cada una de estas ecuaciones, ¿verdad? Aquí está. R va a ser A por E más B por G. Y eso entonces da un vector ABCD por la matriz y otro vector, un vector fila y un vector columna. Y esta es la matriz Q. En el caso de R, es equivalente a tener este vector y tener en 1, en la matriz Q, el Q sub 1, 1 y el Q sub 2, 3. Nada más, el resto 0. Entonces son esos dos nada más son los que interesan. En el caso de las otras tres ecuaciones, en este caso, hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero la matriz Q solamente va a tener un 1 en el 1, 2 aquí y en el 2, 4 aquí abajo. En el caso de T, en el 3, 1 tiene un 1, en el 4, 3 y así. Pero eso todavía no nos lleva a lo que necesitamos y entonces tenemos que seguir expandiéndolo. Entonces, cada uno de las submatrices que nosotros nos interesan, en este caso S, ¿verdad? Es lo mismo que sumar P sub 1 más P sub 2, pero P sub 1 más P sub 2 son las que se obtienen por la multiplicación. Entonces, fíjense que en el método los cálculos se hacen con sumas y restas. O sea, él lo que hizo fue expandir de tal manera, trabajar genérico, como hace uno en matemáticas, sin colocar numeritos, sino simplemente mirar los términos y después estudiar lo que le dio y ver una manera de reacomodar esos términos de tal manera de que quitarse de encima el lazo ese interno de la multiplicación. Eso fue lo que hizo. Entonces aquí está explicado al modo de ver de Cormick y de hecho cómo fue que Strasser pudo llegar, nadie sabe cómo es que él logró llegar a ese algoritmo. Entonces esta es una de las explicaciones que ellos dan, previendo que a lo mejor eso fue lo que él pudo haber hecho, ¿ok? Entonces, bueno, está toda la explicación, todo el desarrollo de cada uno de ellos, en este caso P sub 1, que es ese se va a obtener por la suma de P sub 1 más P sub 2, pero P sub 1 es A sub 1 por P sub 1. ¿Ok? En ese caso, entonces, es lo mismo que hacer A por F menos H, que por los conceptos de matrices es lo mismo que hacer A por F menos A por H. ¿Ok? Y eso se obtiene con una matriz Q donde el elemento Q sub 1, 2 es 1
y Q sub 1, 4 es menos 1. Entonces, es base, es muy importante la matriz Q porque es la que nos está diciendo de toda esa fórmula horrorosa, lo único que tú necesitas hacer es este término y este término, más nada necesitas. Entonces, es con esa abstracción es que se puede eliminar el lazo interno. Entonces, bueno, todo está hecho de esa manera. En el caso de S es esto, en el caso de T es esto. 3 y 4, P sub 5. Y esta combinación se van a utilizar después. Y P sub 6, porque R y U no son tan facilitas como aquellas dos. Fíjense que S y T son, S en el caso de S es P sub 1 más P sub 2, en el caso de T es P sub 3 más P sub 4. Pero en el caso de R es P sub 5 más P sub 4 menos P sub 2 más P sub 0. Entonces hay que calcular unas internas para poderlas hacer, ¿ok? Y en el caso de U es P sub 5 más P sub 1 menos P sub 3. ¿Por qué tengo U? Buena pregunta. Algo pasó ahí, porque aquí está lo mismo menos P sub 7. Ajá. En la primera forma en que él va llevando, lo que pasa es que yo quité todos los comentarios que él hace de cómo uno va yendo de una a otra. Haciendo lo mismo se llega hasta esta U, pero si uno expande esta fórmula, ¿verdad? Se da cuenta que puede reducirse un poquito más y en realidad la que se va a utilizar es la última, porque es la que reduce un poco más, es más o menos equivalente a la que encontramos en R5, en R, perdón, que es P5 más P4 menos P2 más P6, eso me da A por E más B por G, y las Q sub 1, 1 y Q sub 2, 3 iguales a 1. Si lo hacemos para U de esa manera, no nos da tan compacta como las anteriores. Entonces, si en vez de utilizar esta equivalencia usamos esta, entonces nos lleva a una tan compacta como la que encontramos en los casos anteriores. Entonces, al final de cuentas, en vez de usar esta que está aquí, usamos esta última, la cual es equivalente a C por F más D por H, donde el Q sub 3, 1 y el Q sub 4, 4 son iguales a 1. El resto son el 0. Si se hace el análisis, ¿verdad? El método de Strassen no es tan estable numéricamente como el método de la fuerza bruta. Entonces, aunque se le baja la complejidad a la multiplicación de matrices, no se utiliza normalmente sin utilizar el método estable. ¿Por qué? Porque numéricamente todos sabemos que una máquina y la mayoría de las aplicaciones que utilizan multiplicación de matrices, pues los efectos de la suma y de las multiplicaciones que se están haciendo se puede, por el tamaño de palabras de las máquinas, puede acarrear el error y eso puede entonces darnos resultados que no son, o que el error se vaya acumulando y nos dé resultados de error. Entonces, la otra cosa es que en el caso de la fuerza bruta, que es en el cubo, el espacio que ocupa es las 3 matrices y ya está, no es más. En cambio aquí son 7, que hay que calcular, ¿ok? Entonces esas submatrices, aunque son más pequeñas, pues consumen espacio. Los métodos para matrices esparcidas son más veloces y actualmente no se sabe cuál es el mejor algoritmo, pues depende del tamaño de las matrices. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que Strassen lo hizo para divisiones por la mitad, donde n tiene que ser potencia de 2. Entonces, lo que se hace actualmente es que se usa Strassen, es decir, se dividen las matrices muy grandes con Strassen. Pero cuando ya la matriz está de un tamaño adecuado, se usa el método estable para no acarrear tanto error. Hay varios estudios, hay varias proposiciones, no hay manera de decir, miren,
Esta es, depende de la aplicación que lo necesite, el método que se utiliza. En general, se puede decir que con un tamaño de filo columna mayor que 20, o 12 u 8, y luego se usa strace y luego se pasa a la fuerza bruta. El mejor algoritmo que hay no es no es strace, es uno más complicado, o sea, es tratar de bajarle un poco más, o sea, me imagino que el cálculo algebraico para poder bajar un poquito más la complejidad, lo han logrado hacer en n a la 2,376 y eso como cota superior, porque es O, y como cota inferior n cuadrado. O sea, lo podemos llegar a que tienda asintóticamente a n cuadrado, pero no va a ser n cuadrado. O sea, la cota inferior va a ser n cuadrado, pero no hay ninguno que llegue, que yo pueda decirle a ustedes si este algoritmo es n cuadrado. No. Entonces, lo más que hace es que, dependiendo de la matriz, él se puede acercar a n cuadrado. O sea, baja la complejidad de n cubo a n cuadrado. Ajá. ¿Qué hace cuando las potencias no son, perdón, cuando el tamaño de la matriz no es potencia de 2? Pues simplemente quitamos lo que no va. Entonces, los elementos que están en las dos matrices que hacen que el tamaño de la matriz no sea potencia de 2, simplemente los dejamos de lado y después se considerará. Entonces, se le aplica strace solamente a la matriz que ya es, que tiene un n potencia de 2. Y sería entonces la conclusión, ¿verdad?, para poder obtener la matriz resultante. Entonces, aquí tendríamos los elementos que no son, ¿verdad? Aquí yo tengo una confusión con este señor. Es la misma matriz que está aquí, okay. El elemento que está aquí. Entonces, A sub 1, 1 y B sub 1, 1, que son estos dos, se calculan por el método de Strasse y las otras por el método de la fuerza bruta, lo cual no afecta la complejidad y sigo manteniendo el logaritmo de 7, que es el 2 a la que se tenía originalmente. Ok, entonces, ¿para qué está eso ahí? Bueno, primero porque lo vimos como un ejemplo de técnicas de dividir y vencerás. Sin embargo, en este capítulo es donde él realmente indica que el algoritmo pues no es muy bueno para aplicarse hasta encontrar la matriz C, sino que simplemente se debe utilizar solamente para bajarle el tamaño de las matrices que son muy grandes y después aplicar el de la fuerza bruta porque no es estable. Las otras aplicaciones para matrices es una que se utiliza en muchos cálculos, que es la solución de sistemas de ecuaciones lineales. En este caso, entonces, los sistemas, si ustedes se acuerdan, en bachillerato también, las ecuaciones, normalmente pues uno las escribe un término que acompaña una incógnita más y así sucesivamente y lo iguala a un valor. ¿Okay? Entonces A y B son constantes y las incógnitas son x1 hasta x1. Si tengo un sistema, esos son n ecuaciones y normalmente tienen n incógnitas, pero a veces no es así. Entonces, en el caso de que sea así, ¿verdad?, vamos a tener entonces todos los términos que acompañan a las incógnitas, los ponemos en una matriz y la llamamos la matriz A. Un vector columna, que es el vector de las incógnitas, que es X, y el vector de lo que está al lado derecho de las ecuaciones, que es el vector columna con los constantes B. Entonces, en general, la fórmula que utilizamos es A por X más B, teniendo en cuenta que A es una matriz, X y B son vectores. Si A no es singular, entonces es que yo puedo encontrar la solución. Y por eso es importante saber cuál es una matriz singular o no. Entonces, en el caso de hacer automatizada la solución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, imagino que tienen más datos y todo eso,
software especializado de matemáticas, ellos tienen que probar primero, ¿verdad?, si esa matriz es singular, porque si es singular yo no puedo encontrar la solución del sistema. Si no es singular, entonces la solución, que es el vector de incógnita, va a ser igual a la inversa de A por B. Igualito que en la ecuación, cuando pasamos un elemento de un lado de la ecuación para el otro, pues va a pasar en este caso dividiendo porque estaba multiplicando, ¿verdad? ¿Sí? Normal y corriente. O sea, que el álgebra que utilizamos para las matrices, pues me parecía la que usamos con los números, ¿no? Entonces, en general, para cualquier sistema de ecuación lineal tenemos tres casos. El número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. Si eso pasa, ¿verdad?, no podemos encontrar la solución porque nos faltan ecuaciones, ¿verdad? Entonces las soluciones son infinitas. O al revés, si el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas, entonces está sobredeterminado, no existe solución. Y solamente en el caso en que sean iguales es que nosotros entramos, es que seguimos viendo la clase, porque si no, la dejamos. Y de pasapalo para la matriz de las constantes A tiene que ser no singular. Entonces, ¿cómo se resolvía eso? Normalmente nos enseñaron un método, no sé si es el mismo. Exacto. En este caso, ese de sustitución es el que va, ¿ok? Entonces, él lo llama descomposición LUP porque son unas matrices que se van a encontrar para poder hacer automático, pues, el algoritmo, la solución. Esta descomposición es estable y es más rápida. Se descompone A, entonces, la matriz de los factores que acompañan a las incógnitas en tres matrices, L, U y P, pues por supuesto si A es cuadrada, ellos también van a ser cuadradas, tales que al multiplicar P por A sea lo mismo que multiplicar L por U, donde L es una matriz unidad triangular inferior, U es una triangular superior y P es la matriz permutación. Entonces, los conceptos básicos que vimos es porque aquí los íbamos a necesitar. Entonces, la matriz permutación es la que va a permitir rearreglar las constantes. En el caso del método de sustitución era lo que se hacía al cambiar, ¿verdad?, las ecuaciones de lugar y al hacer cero algunos elementos para que nos quedara una matriz triangular que después se podía resolver fácilmente, que es la forma como se hacía a mano. Entonces, en este caso, seguimos manteniendo nuestra fórmula, A por X igual a B, y ahora vamos a buscar esas tres matrices, L, U y P, para lograr encontrarlas de tal manera que al multiplicar la matriz permutación por la matriz A sea lo mismo que la matriz unidad triangular inferior por la matriz triangular superior. Entonces, si jugamos con esas dos fórmulas, vamos a tener entonces que P por A por X va a ser lo igual a P por U, porque estamos multiplicando de este lado de la ecuación, vamos a multiplicar del otro lado también, y como P por A es igual a LU, va a ser lo mismo que L por U por X igual a P por B. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos jugando con la matriz A de tal manera que la vamos a ir transformando para poder entonces encontrar el vector X. En este caso, el U por X va a ser igual a Y, este pedacito nada más, y ese Y, ¿verdad?, lo vamos a sustituir ¿en dónde? Aquí, para poder entonces encontrar la próxima sustitución. Esto se llama sustitución hacia atrás y esto se llama sustitución hacia adelante. En el caso de mirar aquí cómo se sustituiría, entonces tenemos que A por X va a ser igual a P a la inversa de la matriz permutación por L por U por X, que es igual a la inversa de la matriz de permutación
por L y por Y, y nos damos cuenta entonces que al final vamos a obtener que eso es igual a B, que sería lo mismo, es decir, que todas estas transformaciones que se hicieron son equivalentes, ¿verdad? O sea, nos lleva a que estamos haciendo transformaciones, pero que no estamos modificando la ecuación original. ¿Sí? Ajá. Entonces, por sustitución hacia adelante, tenemos que LY es igual a P por B, y entonces nosotros vamos a encontrar una matriz triangular. L era unidad triangular inferior. Aquí está. Si es triangular inferior, entonces tenemos toda la parte inferior de la matriz y lo de arriba es 0, ¿verdad? Entonces, la sustitución hacia adelante sería que Y sub 1 es igual a esto, que no va a ser el mismo B que teníamos porque tenemos que hacerle cambios, ¿verdad? Al hacer los cálculos, pues va a cambiar el valor. Luego, si ya tenemos Y1, que es este, pues este lo metemos aquí y obtenemos Y2. Y así sucesivamente. Y en general va a ser que los Y sub I, que están en la diagonal principal, va a ser igual a los B de la matriz de permutación, en este caso pi sub I, menos la sumatoria desde J igual a 1 hasta I menos 1 de estos valores, ¿verdad? Que es L, que es la matriz unidad triangular inferior, por los Y que ya he obtenido. ¿Okay? Es decir, que cada uno de los Y, que para eso es un triangular inferior, este Y va a estar en función del Y n-1, del n-2 y así hasta el Y sub 1. Es lo mismo que nosotros utilizamos en bachillerato para resolver. Y el otro pedazo, ¿verdad? El que queda era este que está aquí, porque yo asumía que este era Y ahora coloco Y con L para obtener P por B, en este caso UX, que es igual a Y, entonces hago la sustitución hacia atrás, es al revés, ¿verdad? Entonces en este caso X sub N va a ser Y sub N sobre U sub NN, y así hacia atrás. En general va a ser los X sub I, que es la solución que estoy buscando, va a ser igual a los Y sub I menos la sumatoria desde J igual a I más 1 hasta N de los U sub IJ por los X sub J, que sería esto, sobre los U sub II. En el caso del primero, ¿verdad? Es este señor es 1 y queda el X sub J sobre el U sub N, el X sub N, perdón, entre el U sub NN menos el Y sub 1, ¿ok? Entonces, sustituyendo hacia atrás, se obtiene la solución. Entonces, aquí vemos el algoritmo genérico, ¿ok? Entonces, genérico, ¿por qué? Porque tiene estas sumatorias aquí adentro, que hay que resolverlas cuando uno va a llevarlo a la práctica realmente, ¿ok? Entonces, el algoritmo de descomposición de la solución, esta es una primera versión, porque él va a ir acomodándose, ¿verdad? Entonces, en general, ¿qué necesita? Necesita los arreglos L, U y P. Pero a estas alturas, en la práctica yo no los tengo, porque yo lo que tengo es A y B, más nada, y quiero calcular esto. Entonces, de alguna manera, yo voy a tener que calcular L, U y P, porque este algoritmo necesita que yo le mande L, U y P para poder hacer la salida, ¿ok? Entonces, y el vector de las constantes que están al lado derecho, y él me va a regresar el vector solución, que es X, ¿ok? Entonces, va a ser primero el arreglo Y, que es un vector auxiliar, para calcular la sustitución hacia atrás, que es lo mismo que está aquí. Aquí está, ¿ok? Perdón, aquí. Los Y, que son los que me interesan aquí. Entonces, los Y dependen de L, de P y de B. Ahí está, ¿verdad? L, P y B. Y ahí obtengo los Y sub I. Y luego, esos Y sub I que ya calculé son los que voy a utilizar aquí, junto con U, para poder encontrar los X. Y una vez que los tengo, pues ya tengo la solución.
Entonces aquí está ya documentado qué es lo que es cada una y aquí está el ejemplo que él coloca. Entonces, si tengo esta matriz de constantes por el vector, lo puso como X, pero es X1, X2 y X3 igual al vector B, y las matrices son estas, claro, hay que tener calculadas las matrices, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, P es la matriz permutación, donde para que sea una matriz permutación tiene que tener un 1 en fila o columna con un 1, pero no en las dos, ¿ok? Entonces, en este caso, en cada fila hay un 1 y en cada columna hay un 1, pero tienen que estar, no pueden estar, por ejemplo, el 1 de la fila 3 no puede estar en la misma columna donde hay un 1 ya, hay que estar en otra. Luego, L dijimos que era una matriz triangular inferior, aquí está, pero unidad, ¿verdad? Unidad triangular inferior. Quiere decir que, me faltó ponerlo aquí, no es solamente triangular inferior, sino unidad triangular inferior. Por lo tanto, en la diagonal principal tiene que tener 1, ¿verdad? Y aquí abajo tiene los términos. Y la U es triangular superior, no tiene por qué tener 1 en la diagonal principal. Entonces, al hacer el primer lazo, que es el paso 1, ¿verdad? Se obtienen los Y, que es, cada uno de los Y sub I es P, B por P sub I, por la matriz de permutación, y se va a obtener entonces el vector que está aquí. Es equivalente a hacer esto, ¿verdad? Donde se usa L y se usa, bueno, esta igualdad pues no nos da, vamos a ver aquí, ahí está, es LY P por B, no está colocada aquí porque aquí faltó P. A ver, aquí faltaría, ¿no? P, no está puesto. Pero eso se obtiene con este primer lazo y se obtiene el vector Y. Y luego se usa Y, aquí está, ¿verdad? Ese sí está exactamente esta ecuación, U por X igual a Y, que es esta. U, que es esta matriz, por X, que es el vector de incógnita, y el Y que ya conseguí, y me da la solución. ¿Okay? Entonces, este algoritmo funciona, pero usted tiene que mandarle esas tres matrices. Ahora hay que calcular las tres matrices. Entonces, hay que calcular la triangular inferior, N es la triangular inferior, pero unidad, y U es la triangular superior. Ese método, pues nosotros lo vimos como el método de Gauss para la solución de ecuaciones lineales, donde nosotros encontramos, ¿verdad? Pivotábamos sobre un elemento de la matriz, tratando de anular el resto hasta convertirla en una triangular. En el caso de la descomposición de esa matriz cuadrada, ¿verdad? Que es no singular por el método de Gauss, si n es igual a 1, tenemos entonces que la triangular inferior unidad es igual a la matriz unidad y la triangular superior es igual a 1. Si n es mayor que 1, entonces se divide A en 4 partes, ¿sí? De tal manera de que el pivote que es en este caso lo podamos reescribir como ese elemento, un vector W traspuesto, un vector B y una matriz que queda aquí en el -1 por N menos 1, que es el resto que vamos a ir tratando recursivamente para poder triangularizarla. Se puede entonces ver que A, si se reescribe, va a ser equivalente a esto, ¿verdad? Y a su vez, esto se puede reescribir de esta manera, donde para hacer este valor 1, ¿verdad? Se anula aquí el vector W traspuesto, B queda dividido sobre A sub 1, 1, que era lo que uno hacía. Buscaba uno, lo dividía entre él mismo todo el resto. Ajá. ¿Y qué hacía? Pues al dividirlo, ¿verdad? Hacía modificaciones en la matriz de tal manera que se
y va triangularizando. Entonces, este proceso es el que se va a hacer, el que se va a seguir. Y en particular, este término que está aquí, A' menos B por W traspuesto, que es este mismo, sobre A sub 1, 1, tiene un nombre, que es el que uno usa normalmente para triangularizar, se llama complemento de Schur de la matriz A, ¿verdad?, con respecto al elemento pivote que tiene en ese momento. Entonces, él va a ir cambiando, ¿verdad? Y se va a conseguir entonces la matriz LEU. Entonces, la descomposición para conseguir esos dos, pues simplemente necesitamos la matriz A y vamos a regresar a la matriz triangular inferior unitar y la triangular superior. Sin embargo, ese método, ¿verdad?, es n cubo. ¿Por qué? Porque necesitamos tres lazos. Estamos usando un lazo externo K, ¿verdad?, donde copiamos en la matriz U, a ver si la vemos aquí, la matriz U, aquí está, tiene en la triangular, en la diagonal principal, los elementos. Ella los inicia con los mismos elementos que tiene A, los mismos elementos que están en la diagonal principal de A, ¿ok? Entonces, si este es A, 2, 13, 10 y 31 van a estar en la diagonal principal de U, pero eso es al comienzo y después lo van a ir modificando, ¿verdad? Entonces, para arrancar se hace eso. Este es el primer lazo. Luego tiene otro lazo aquí, que está interno, donde calcula los elementos de la triangular inferior y de la triangular superior en base a los de la matriz A y para L entre A y los elementos que ya colocó en la matriz, es decir, con los elementos de la diagonal principal de A, pero colocados en U. Ahí es donde lo va a transformar, ¿verdad? Y luego tiene, ese no importaría porque este sería un lazo aquí y otro lazo aquí, sería n cuadrado, a lo sumo, ¿verdad? Pero el segundo lazo, una vez que este termina, arrancan dos lazos. Entonces ya aquí sí hay uno por fuera más uno y otro, pues son tres. Entonces la complejidad de ese es Q. En este caso tiene Q. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Triangularizando la matriz, ¿verdad? Entonces, queda que los A sub y J son los mismos A sub y J, pero ahora le resta el elemento que está en la posición IK de la matriz triangular inferior que colocó aquí, que no es la resultante, y lo multiplica por la matriz Q. En ese caso, entonces, obtiene la L y la U separadas, ¿verdad?, que son estas dos que están aquí, y la modificación de la matriz A para que sea igual a la multiplicación de este por este. Entonces, al hacer la multiplicación, pues está haciendo la multiplicación normal con tres lazos. ¿Cuál es el problema de este algoritmo? Uno de los problemas, que tampoco es tan grave, es que me está regresando las dos matrices separadas. Entonces está usando más memoria, está usando memoria para A, para L y para U. ¿Okay? Eso yo no le veo mucho problema, pero él dice que es importante. Ahorita la memoria no es tan cara, ¿ok? Y se puede utilizar ese. O sea, utilizar consigue las dos matrices LU y viene para acá y pues faltaría la matriz P, la matriz permutación. Entonces, una mejora del algoritmo es tratar de obtener las matrices LU y P, pero dentro de la misma matriz A, es decir, sin usar más espacio adicional.
Entonces la descomposición de LU calcula LU pivotando los elementos de la diagonal para evitar la división por cero. En general, entonces, lo que estaba haciendo es tratando de encontrar esas dos matrices, evitando que en algún momento pues le quede una división por cero. Una mejora de ese algoritmo es intercambiar las filas para evitar la división por cero o por otro valor muy pequeño, logrando dividir por los valores grandes. ¿Por qué? Porque aquí el problema es que el cálculo es la máquina. Por lo tanto, unas divisiones por números muy pequeñitos pueden dar errores en nuestro tamaño de palabra del procesador. Entonces, la idea es evitar divisiones por números muy pequeños, por lo tanto, él va a tratar de buscar los valores grandes de la matriz para usarlos como pivote de tal manera que no haya ese problema. Entonces, eso equivale a multiplicar A por una matriz permutación Q, que es la que calcula aquí. Al final, ¿verdad? El algoritmo calcula L y P dentro de la matriz A de tal modo que el procedimiento termina cuando los A sub y J son de esta manera. Es decir, como una es una matriz triangular superior y la otra inferior, pues al final dentro de la misma matriz A va a quedar la triangular inferior, superior y la triangular inferior. Dentro de la misma matriz. Por lo tanto, este sería el algoritmo, pero no es de menor complejidad. Sigue manteniendo el n cubo, pero usa menos memoria. Entonces, por lo menos algo es algo, ¿no? Y lo único que necesito es mandarle la matriz A, y ella entonces debe regresar dentro de A los cambios que se hicieron para obtener la matriz triangular inferior y triangular superior dentro de la misma A. Entonces tiene tres lazos, ¿sí? El primero simplemente para iniciar, luego este es una matriz, un arreglo, es un vector, ¿verdad? Permutación, e indica cada uno de ellos, ¿verdad? Que la iésima fila de P contiene un 1 en la columna J. Es decir, lo mismo que yo hice aquí con la matriz Q, aquí, ¿verdad? En vez de describir toda la matriz completa, simplemente digo, de toda esa matriz que es n por n, va a tener un 1 en el Q sub 1, 1 y en el 2, 3 y en la posición de 3. Entonces lo mismo hace él con el vector P. Aquí. Entonces el vector P indica, ¿verdad? En realidad se llama pi, perdón, porque no usé el simbolito pi, en el libro está el pi. Entonces ese vector pi en la posición i indica, va a tener un j en realidad guardado. ¿Qué es lo que está indicando? Que en la matriz A, en la fila I, columna J, hay un 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿O no? Es que es medio... el vectorcito se llama pi, en realidad lo pone así. Entonces, cuando pi sub i tiene el valor j, quiere decir que en la matriz A, en la fila I, columna J, hay un 1. O sea, en vez de usar memoria, el n por n que necesita para guardar eso, está usando es un vector, n nada más, y entonces se vale de que la posición del vector va a contener el número de la columna donde hay un 1. O sea, está compactada la información, eso fue lo único que hizo. Pero entonces usa n nada más y no usa n cuadrado. O sea, el resultado es la posición de vuelta, ¿sí? En la matriz. Sí, es que sea el valor que debe
poder hacer el cálculo. ¿Ok? Ajá. Eso simplemente para iniciar. Y luego, entonces usa P, que es una variable también auxiliar, para calcular el mayor. ¿Por qué? Porque está evitando las divisiones por números muy pequeñitos. Y eso es importante a la hora de hacer cálculos de otro estilo, ¿no? Entonces, en cálculos matemáticos, pues normalmente, si es un sistema de ecuaciones, pues normalmente es para eso. Entonces, aquí lo que está haciendo es buscando el mayor, ¿sí aquí? Sí. En este lazo, ¿verdad? Él inicia el que va a contener el mayor en 0 y hace este lazo que está aquí, que está calculando cuál es el más grande. Y está guardando en K', que es una variable auxiliar también, la posición donde está el más grande. Entonces, este pedacito lo que está haciendo es calculando el más grande, el máximo de los elementos de esa fila, ¿verdad? Y luego, una vez que, si este cálculo le da con un P igual a 0, es porque la matriz es singular. ¿Por qué? Aquí no lo está haciendo porque el determinante de la matriz sea 0, sino está encontrando un vector que anula la matriz. ¿Ok? Y una vez que eso está probado, es decir, que tiene el mayor, que sabe que la matriz no es singular, entonces intercambia las filas. ¿Eso afecta qué? Afecta el determinante, pero no afecta más nada. Y luego, entonces, sí calcula, divide los elementos que están en toda esa fila por el pivote para entonces que quede solamente ese valor, y entonces en ese momento que va a empezar a dividir, va a encontrar la matriz triangular inferior y triangular superior. Aquí lo vemos. Bueno, la complejidad sería, esta está afuera, ¿verdad? Este es n. Luego tenemos este lazo que termina aquí, ahí sí tenemos uno, y dentro de él tenemos este que está aquí, que termina, ¿dónde? Aquí, sería n cuadrado, ¿ok? N cuadrado. Este está dentro del mismo lazo, es n, este no tiene problema con un intercambio, este es otro lazo, sería n cuadrado, y aquí es donde va a estar el fuerte, ¿verdad? Porque aquí tenemos un lazo y otro que abre. Entonces ahí tenemos el n. Entonces este sería un ejemplo de cómo funciona el algoritmo. Aquí vemos entonces, si esta es la matriz, ¿verdad? El elemento más grande va a ser el 5 de esta columna, por lo tanto lo intercambia con el primero y entonces va a ser la operación para dividir este, ¿verdad? Entonces al dividir entre 5 le queda los nuevos valores para todas las filas, ¿verdad? Porque lo tiene que hacer para cada uno de los elementos que están en el resto de la matriz. Luego para K igual 2, una vez que este está ya listo, entonces coge para K igual a 2 el mayor, que no sea 0. Entonces sería menos 2, lo intercambia, ¿verdad? Aquí está el primer intercambio con la flechita, aquí está el segundo, ¿verdad? Pasa toda esta fila para acá, completa, y ahora divide por ese valor y le queda entonces de esa manera, ¿verdad? Queda el cambio que hizo en el resto de los elementos. Y luego para K igual 3 sería entre estos dos, el mayor es igual 4, y entonces intercambia la última fila con la tercera en ese momento, que era la segunda antes. Ok, entonces hace la división, ¿verdad? Y le queda entonces las dos matrices. Entonces aquí quedaría la triangular superior, es esta, 5 menos 2, 4 y 3. Como hay un error. Sí, ¿verdad? Aquí es menos 2.
aquí es menos 2, ¿verdad? Es 5, 5, 4, 2, Sí. es esta misma. Luego sería la triangular y superior sería esta que está aquí, este pedazo. Entonces sería menos 2, punto 4 menos punto 2, 4 menos punto 5 y menos 3. ¿Vale? Ajá. Y la triangular inferior sería este pedacito que está aquí, pero como es la matriz unida triangular inferior, tenemos que poner uno en la diagonal principal. Entonces tenemos uno en la diagonal principal y los valores que encontramos, que fue punto 4 menos punto 2, punto 5, punto 6, 0 y punto 4. Ajá. La transformación que quedó de A ver si es esa. Ahí ya va. Esa A era la A original. Sí. Pero ¿por qué no me cuadra? 2. Ya va, que no la. Ajá. 202.6. Ah, es que aquí no lo separé bien. Esa debe ser como 10. No, es que no lo separé bien. Es que yo veo un 23 y yo decía, ¿de dónde salió ese 23? Es que está mal escrita, ya va. Aquí va un espacio. Es que esto era 3.4, ¿verdad? Bueno, ahorita veo. Esto lo tengo que arreglar, porque así no se entiende. La matriz original entonces era... Vamos a ver aquí. Estoy... Lo que pasa es que cuando uno hace las animaciones, entonces la única manera de hacerlo aquí es colocando una sobre la otra, porque hay muchas transparencias. Ajá, originalmente la matriz es esta, entonces es menos 1 menos 2, 3,4 menos 1. Ah, qué diferencia. Menos 1 menos 2, 3,4 menos 1. Exacto. Entonces aquí va. Okay, ahora sí se lee. Ajá. Claro, esta la tengo que mantener. No tengo que mantenerla. Porque el chiste es que me queden las transformaciones dentro de A. Entonces, la A final es esta, que es esta y esta. Esta no me interesa, esta ya no me interesa, ya le hice el cambio. ¿Ok? Ok. Entonces, pues esa es la solución. ¿Ok? Entonces el algoritmo es este. Y encuentra entonces qué debo yo hacer, mandar esta A hacia ahí falta algo, yo no me he dado cuenta, falta el intermedio, ¿verdad? Porque aquel me calcula las dos L y U dentro de A. Pero entonces ahora tengo que mandársela a este señor separadas. Porque este lo está usando separadamente. ¿Sí? Este me está pidiendo L, U y P. Y aquel me está dando L, U dentro de A. Entonces voy a tener que separarla y mandársela a este señor. Sí, porque al final de cuentas, a mí lo que me interesa es X. O sea, si el resultado es X, nosotros se hace L, U, eso para ver. Entonces, ya eso termina el ejemplo de la solución de ecuaciones lineales. El otro ejemplo que él coloca es el de la inversión de matriz.
Y resulta que utilizando el mismo algoritmo, pues se calcula la inversión de matriz. Entonces, el cálculo utilizando el algoritmo LUP, en ese caso se está refiriendo a este señor que está aquí, LUP, descomposición LUP, ¿ok? Usando el algoritmo solo LUP, que es otro que está ahí, no voy a volver para atrás, es otro de los que está ahí. O sea, yo le puse los nombres para identificarlos. Se obtiene la solución de A por X igual a B en N cuadrado, por lo que se puede resolver K sistemas AX igual a B por K en esta hora. Simplemente si tengo K sistemas, pues simplemente multiplico por la complejidad y me va a dar la complejidad de resolverlo todo. La ecuación AX igual a Y denota entonces el conjunto de n sistemas de ecuaciones donde X sub Y es la y-ésima fila de la columna X. ¿Cómo puse esto? La y-ésima columna de Y sub Y. Ya va. No, eso fue que quise quitar la Y y no la quité. Así sí. ¿Dónde estoy? Aquí. Ajá. Y la y-ésima columna de Y. Ajá. Entonces lo que él está haciendo es simplemente tratar de usar los mismos algoritmos de descomposición para calcular la inversión de matrices, pero lo va a hacer haciendo un cambio en la forma de ver el problema. Entonces, para encontrar la inversa, él lo va a escribir de tal manera como si fuera un sistema de ecuaciones. Eso es lo que él dijo. Por eso está escrito así, ¿ok? Sí. Entonces, primero, yo quiero es invertir una matriz. Y tengo ya los algoritmos que descomponen para solucionar sistemas de ecuaciones. Resulta que este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Yo lo puedo resolver con este señor. Pero también si tengo K sistemas de ecuaciones, uso la misma fórmula y la multiplico por K porque tengo K sistemas. Eso está bien. Ese truquito lo va a utilizar para entonces calcular la matriz Y, porque la matriz Y es una matriz. En cambio, cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones, lo que encuentro es un vector. ¿Sí lo ves? Si encuentro un vector, creo que me hacía falta el dibujo, ¿no? A lo mejor en el dibujo. Si yo tengo un sistema de ecuaciones, aquí lo que yo tenía era la matriz A por un vector, ¿verdad? Igual a otro vector. Pero si yo tengo muchos, en este caso 3 sistemas de ecuaciones, tendría la misma matriz, otro vector de incógnita y otro vector del lado derecho. Y el tercer sistema de ecuaciones sería la misma matriz, el tercer vector de incógnita y el tercer vector aquí. Entonces, ese truco lo va a usar para encontrar la matriz inversa. Como si fuera n sistemas de n ecuaciones lineales. Eso es lo que está escrito aquí. Creo que la escritura no quedó muy clara. Oh, la. Ok. Pero aquí aparece eso y otra vez, ya va. Donde X sub Y es la y-ésima columna de X y E sub Y, entonces estaba bien. Eso me pasa por no haberle colocado el subíndice, pero bueno, ya se quedó así.
Y es UI la iésima columna de I. Ajá. Vamos a cambiarle el nombre, ¿verdad? Para que se entienda mejor. Yo creo que yo usé el mismo nombre que él usó, pero no me parece que sea que se entienda. Vamos a llamarlo, no sé. A lo mejor él usó una letra griega. XY es la iésima columna de X y le ponemos Z, mejor. Z sub I. ¿Ah? Es simplemente un nombre, porque aquí en la figura es que se ve. Entonces, cada uno de estos es una columna de X y él está indicando en la columna de aquí, le puso un nombre, le puso E, pero creo que E no es muy buena letra para. Vamos a ponerle Z más bien. Y Z mayúscula deberíamos utilizar, porque aquí uso X sub Y grande. Cada uno de las matrices va con las reglas de este lado y los otros. Exactamente. Sí, esa es la idea. Produce tres. Este lado y produce la regla de este lado. Entonces, el problema de la inversión de matrices lo está viendo como el problema de solucionar K sistemas o N sistemas de ecuaciones lineales con N incógnitas, para que le dé la matriz N por N, que es la inversa de la matriz. ¿Okay? Entonces, se resuelven los N sistemas, ¿verdad? Con la descomposición loop. Y se calcula entonces la inversa en la misma complejidad. Y sería esto que está aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos, en este caso, tres sistemas de ecuaciones de tres incógnitas. Sería esta matriz por este, con este primero, con el segundo, con el tercero, y eso entonces me da la matriz. Resolviéndolo, va a tocar aquí a la matriz A, que voy a obtener en A la matriz inversa, cuando haga la descomposición con el algoritmo. Claro, porque si la matriz esta es 3 por 3, la inversa de A es 3 por 3. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? La matriz identidad. Entonces es equivalente a resolver n sistema de ecuaciones con n incógnitas. Al final, entonces, con ese algoritmo voy a obtener en A la matriz inversa. Y como ese algoritmo es n cubo, pues lo hago. Creo que esa es la última. Bueno, entonces aquí están los teoremas que prueban eso. Equivalencia entre la multiplicación y la inversión de matrices. Entonces, si I n es el tiempo para invertir una matriz n por n, donde está acotado, omega es la cota inferior, sí, que es n cuadrado, e I de n satisface la condición de regularidad, donde I de 3n es igual a la cota superior de IN, entonces la multiplicación de dos matrices n por n tiene esa complejidad. Y por el otro teorema, suponemos que la multiplicación de dos matrices cuadradas es del orden n cuadrado y esa complejidad satisface las dos condiciones de regularidad. Esta primera, donde m de n más k es igual a 0, con k entre 0 y n, y m de n medios es menor o igual que c, una constante,
que en este caso es menor que 1 medio. Hola, Hola. ¿cómo te va? Te estoy interrumpiendo clase, disculpa. Es menor o igual que... No importa. Para alguna constante menor que 1 medio, entonces el cálculo de la inversa de cualquier matriz no singular tiene esa complejidad. Faltaba esto. Entonces, es útil el algoritmo que se encontró, o los dos algoritmos, en realidad son dos, el de descomposición de la matriz A o descomposición en LUP, porque sirve primero para resolver el sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad?, donde la matriz no es singular. Nos sirve también, si la matriz no es singular, para encontrar la inversa, y hay una equivalencia entre el algoritmo de multiplicación de matrices y el algoritmo de LUP, de inversión. Luego aparece él coloca otra aplicación que es el trazado de curvas con aproximación de mínimos cuadrados. Entonces, es un ejemplo o una aplicación de matrices, ¿verdad? Lo primero que hace es, ahora van a entrar en acción las matrices definidas positivas. Con este lema, pues cualquier matriz cuadrada definida positiva es no singular, eso es importante, ¿verdad? La késima submatriz líder, esto es una definición, a su K se forma con la intersección de las primeras K filas con las K primeras columnas de A. Entonces, eso es lo que él va a llamar una submatriz líder. En este caso va a servir para calcular, hacer el trazado de la curva. Si A es una matriz definida positiva y además es simétrica, simétrica significa que es igual la matriz A la matriz transporte, para que sea simétrica. Entonces, cada submatriz líder de A es definida positiva y además es simétrica. La descomposición LU de una matriz simétrica definida positiva nunca causa una división por cero. ¿Está bien? No, al revés. Esa es mi dislexia, perdón. Causa. Ok. La aproximación de mínimos cuadrados, entonces se tiene un conjunto de m puntos, ¿verdad? Como esto. Y se sabe que la medición de los y sub i está sujeta a cierto margen de error, en este caso. Determinar f de x según esta fórmula, ¿verdad? Y sub i es igual a f de x más mi de i con i desde 1 hasta m, y donde los errores de aproximación, que son estos señores, sean mínimos. Se asume entonces que los f de x son iguales a la sumatoria de unas constantes por f sub j de x para las constantes c sub j, que están aquí, y la función f sub j de x igual a x a la j menos. Ello implica entonces que la aproximación normalmente es un polinomio. Entonces el polinomio va a ser f de x igual a esa constante por x elevado a una potencia que va a ser 1 menos que el grado que yo necesito para la aproximación. Entonces, por lo general, lo que uno tiene en este tipo de problemas es un conjunto de datos que toma en la realidad, y lo que quiere es, al colocarlos en el dibujo, pues hacer una aproximación con un polinomio que me pueda decir si se ajusta al conjunto de puntos que tengo, con un error mínimo, por supuesto. Entonces, sea A sub ij una matriz conformada con esos f sub j de x sub i, y sea el vector c conformado por los vectores de coeficiente. Mi entonces va a ser igual a la matriz por c menos y, que es el vector de los errores de aproximación. Y lo que yo quiero entonces es minimizar esos errores.
Las n ecuaciones son equivalentes a esto que está aquí, ¿verdad? Entonces tendría la solución de esta manera, f, lo sé, y eso va a ser igual a la función que fue la que se definió de esta manera. Y lo que quiero es minimizar el error que hay en el valor de y. Si se selecciona entonces un vector, en este caso cuadrático, vamos a obtener entonces la matriz A, que va a ser toda esta fila de 1, los x desde 1 hasta 5 y los x cuadrados, que serían el x que está aquí, que es puro 1, el x que está en la segunda posición del polinomio, que es esta, y el que está elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a lo que nosotros encontremos como valores. Vamos a ver aquí está. Menos 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 0, 5, 3, creo que es el mismo. No es el mismo. Menos 1, 1, ¿verdad? Ya. Menos 1, 2 era el primero. Menos 1, 2. No lo veo aquí. ¿Cómo la encuentra esta matriz? Las n ecuaciones son equivalentes a por c menos y. Ahora no lo veo. Ya va. Sí, ya me acordé. Aquí está. Esto es x1, y1, ¿verdad? Ajá. Entonces el primer x1 es menos 1, ¿verdad? Entonces aquí está. 1 que se mantiene. El x es menos 1. En ese primer punto. Lo que pasa es que no puse los puntos aquí y lo he debido poner. Vamos a ponerlo para hacerlo más claro, porque si no a mí se me olvida. ¿Ok? Estos punticos son los que entran en acción, porque estos son los datos que yo tomé en la realidad, ¿verdad? Aquí. Ya, para cambiar la cinta. Cámbiala, Peña. La Pero única no que me dio caso que clase. me mata si no vengo y él no se fue para. Ya. Entonces, resulta que mi problema es, yo tengo este conjunto de puntos, en este caso es chiquitico, pero normalmente uno tiene bastante, ¿ok? Y quiero encontrar una aproximación, ¿verdad? En este caso con un polinomio cuadrático de grado 2. Por lo tanto, voy a tomar los valores de x como los valores más seguros, porque lo que tengo como problema es que en los y sub i, en los y de todos los puntos, va a haber, yo sé que ahí hay un grado de error. Si es al revés, pues lo cambio, ¿ok? No hay problema. Entonces, yo voy a trabajar es con los valores que tengo seguros, que son los x. Entonces, la primera fila, ¿verdad? Es 1 en la primera posición, la mantengo. El valor de x sub 1, pues el valor de x sub 1 es menos 1, aquí está. El valor de x sub 1 cuadrado es ¿cuánto? Menos 1 al cuadrado es 1. Aquí está. Okay. Segunda fila. 1 lo copio. El valor de x sub 2, que es 1. ¿Sí? Lo coloco. 1 al cuadrado, pues 1. Ok. Tercera fila, 1. El valor de x sub 3, que es 2. Aquí está. X sub 3 al cuadrado, que es 4. Ahora sí. Okay. Entonces, cuando la ponga le voy a poner una flechita de aquí para acá para que sepan. Okay. Aplicando la ecuación. Entonces, así se obtiene A. Y simplemente porque voy a hacer la aproximación con un cuadrático. Si lo hago con un cubo, ¿cómo me queda? Pues más columnas, ¿verdad? Más columnas y más filas.
¿Sí? Ajá, entonces, ¿qué tendría yo? ¿Cuántos puntos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Si tengo 100 puntos, pues la matriz esta queda de 100%. Porque son 100 puntos. ¿Sí? Ok. Ah, ¿de 100%? No, mentira, profesor. 100 filas. No, son 100 filas, en este caso son 5 filas por cuántas columnas. Depende del grado del polinomio. ¿Sí? Entonces tenemos, si fuera de grado 3, yo le tendría que agregar una columna aquí adicional, que sería que x1 cubo, x2 cubo, exacto, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema? Va a ser el número de filas de la matriz, va a ser el número de puntos que tomé en la realidad, y el número de columnas va a ser el grado del polinomio que estoy utilizando para la aproximación. Necesito otro dato tomado de la realidad. Ajá, suponte que tengo aquí otro punto que es 8, 3. Entonces sería 1, 8 y 8 al cubo. Digo 8 al cuadrado. Por eso, el cuento quedaría, por ejemplo, menos 1,2,3 o quedaría menos 1,2 y me parece idiota. Porque este es un dato. Sí, Este es otro dato. Si tengo otro dato, tengo que agregar otra fila. ¿Ah? Eso me pregunta que más datico, más. Por cada dato que tenga, tengo que tener una fila. Entonces, si tengo 10 datos, tengo 10 filas. Y si aumento el grado del polinomio, pues voy a tener una columna adicional o depende de lo que haga. Entonces, aplicando la ecuación, C es igual a más, donde ese A más es esto que está aquí. A más hay que calcular por Y. Entonces, C es el vector de los coeficientes buscados para el polinomio. Estos son las incógnitas en este caso. Y A más va a ser igual a la traspuesta de A, de esta A, ¿verdad? Por A. Y a esa señora el resultado, calcularle la inversa y multiplicarla por la traspuesta de A. A eso se conoce entonces como la matriz inversa. Entonces, A más va a ser la pseudo inversa de A. ¿Y cómo se calcula la pseudo inversa? Con esta fórmula que está aquí. Que es la traspuesta de A multiplicada por A ese resultado le calculo la inversa, la multiplico por la traspuesta de A y me da la pseudo inversa de A. Esa fórmula es como la teoría de fermentación mineral, la masa tiene Ay, terribilísima. Ok, entonces, se calcula la matriz pseudo inversa, el chiste es ese, ok. ¿Cómo voy a calcular la matriz pseudo inversa? La traspuesta es fácil, ¿sí? La traspuesta por A es multiplicación de matrices. La inversa de esa es la descomposición LUP. Y luego la multiplico por otra vez por la que ya la tenía. Entonces eso da la A más. ¿Ok? Y al tenerla, ¿verdad? Voy a entonces a multiplicar los Y que ya tengo. ¿Cuáles son los Y? Los Y son estos. El vector con la segunda, con los Y sub I de cada punto, ¿verdad? 2, 1, 1, 0 y 3. Al hacer eso, ¿verdad? Sería el vector que es un vector columna, ¿verdad? Por esta matriz me va a dar entonces la solución. Al final, el polinomio que aproxima mejor a ese conjunto de puntos es este que está aquí. Ese ya es una constante, ¿cierto? No, el Y es el que tienes de los puntos. Aquí usé solamente los X. Entonces ahora los Y son el segundo valor de cada punto, ¿verdad? Sería 2, 1, 1, 0 y 3.
¿qué sería el vector que va aquí? Yo creo que mejor lo coloco en ayuda. Al ponerlo aquí por esta matriz, pues me va a dar la solución de los coeficientes, que en este caso en el polinomio sería 1.2 menos 0.757 por x más 2.214 por x cuadrado. Y entonces se grafica la curva para los puntos. Entonces el primer punto, ¿cuál era? Volvemos otra vez para el punto. Menos 1, 2, aquí está. Menos 1, 2, aquí. ¿Ok? Aunque no está exactamente, porque sería entonces, habría que pasar aquí y aquí, sería como por aquí. ¿Sí? Ese es el punto que tengo. Pero el polinomio, pues por supuesto no va a poder pasar exactamente por todos los puntos, sino que busca minimizar el error que hay en esos y que calculé, que son los que obtuve en la realidad, con ese vector, con ese polinomio, perdón. ¿Ok? Entonces estaría cada uno de ellos y estos serían los errores, las rayitas. Entonces se soluciona la ecuación multiplicando por la traspuesta de A y luego encontrando la descomposición LU de A traspuesto por A. Si A tiene rango completo, la matriz entonces A traspuesta por A no es singular, ya que ella es simétrica y definida positiva. Y esa sería la forma sería una aplicación de lo que son matrices. Entonces ese capítulo está completo para aplicaciones con matrices. Fíjate que no era muy largo. Empezamos tarde y ya está todo el capítulo. Lista. ¿Bien?